Mi nombre es Tania y quiero contarte cómo era mi vida antes de que todo cambiara drásticamente. Antes, mi mundo giraba alrededor de papá, mamá y yo. Vivíamos en una casa grande, con más habitaciones de las que podía contar. Era un lugar pacífico, lleno de risas y siempre con algún dulce aroma flotando desde la cocina. Mamá era el corazón de nuestro hogar, despertaba cantando, su voz llenando la casa. Tania, despierta, cariño, solía decir. Me levantaba gruñendo, como cualquier adolescente, pero su sonrisa luminosa al preparar los panqueques hacía que todo valiera la pena. Papá, por otro lado, siempre tenía una broma lista para alegrar el ambiente o una historia de su juventud. Cuando tenía tu edad, pensaba que podía conquistar el mundo con solo una guitarra y un mal corte de cabello, decía, y nos reíamos juntos. La vida era buena, más que buena, era perfecta. Pero como dicen, todo lo bueno termina demasiado pronto. Cuando mamá se enfermó, nuestra pequeña felicidad comenzó a desmoronarse. Recuerdo el día que nos lo dijo, estábamos sentados en la sala, la televisión estaba encendida pero nadie la veía. Tengo malas noticias, dijo, su voz firme pero sus ojos revelando miedo. Cáncer. Esa palabra me golpeó como un ladrillo. Papá tomó su mano y compartieron una mirada, una promesa silenciosa de luchar juntos. Los meses que siguieron fueron duros, hospitales, tratamientos, mamá perdiendo su cabello pero no su espíritu. Hacía bromas sobre ahorrar dinero en champú, intentando hacernos sentir mejor, pero yo veía las lágrimas que intentaba ocultar, escuchaba la preocupación en los susurros de papá cuando creía que estaba dormida. El día que la perdimos, todo cambió. Papá y yo intentamos aferrarnos el uno al otro, mantener los pedazos de nuestra familia juntos. Lo superaremos, Tania. Tenemos que hacerlo, decía papá, su voz áspera, las ojeras cada vez más oscuras. Un año después, papá trajo a alguien nuevo a nuestra casa, Victoria. Ella era como un torbellino, con su cabello perfecto y ropa elegante, tomando control de todo lo que mamá había dejado. La primera vez que la conocí, me miró de arriba a abajo, con una sonrisa burlona, como si ya me hubiera descifrado. Caminaba tocando las cosas de mamá, reordenando los muebles. Jorge me dice que eres una buena estudiante. Estoy segura de que no te importará ayudar más ahora que estoy a cargo, dijo, y sentí mis puños apretarse. Este era mi hogar, no un campamento que ella podía dirigir, pero por el bien de papá, me mordí la lengua. Claro, puedo hacer más. Papá parecía encogerse un poco más cada día, su risa no tan fuerte, sus historias no tan frecuentes. Estaba intentando, por lo que él llamaba, avanzar. Yo no estaba tan convencida. La nueva casa era el doble de grande que la anterior, y con eso venía el doble de trabajo. El primer día que nos mudamos, Victoria ya estaba dando órdenes, sus tacones resonando amenazadoramente en el suelo de mármol mientras dirigía a los mudanceros. Una vez que se fueron, se volvió hacia mí. Tania, espero que te encargues de tu propio espacio. No tendré tiempo para limpiar detrás de ti, dijo, y yo, apoyada en el marco de la puerta, la observaba. Entendido, murmuré, ya temiendo la larga lista de tareas que sabía que me impondría. Y la cena debe estar lista a las 6 cada tarde. Supongo que puedes manejar eso. Había un desafío en su voz, como si dudara que pudiera hervir agua sin quemarla. Conforme pasaban los días, la casa se sentía menos como un hogar y más como una prisión lujosa. Papá estaba fuera mucho, intentando mantener su negocio a flote, lo que me dejaba sola con Victoria y su interminable lista de demandas. Tania, el salón está polvoriento. Tania, la plata no está pulida. Tania, ¿olvidaste la tintorería? Era implacable. Una tarde, papá finalmente notó lo tensas que se habían vuelto las cosas. Me encontró en el jardín, arrancando malas hierbas con más fuerza de la necesaria. Hey, Tania, has estado callada últimamente. ¿Todo bien?, preguntó. Bien, respondí, arrojando un montón de malas hierbas al contenedor y limpiando el sudor de mi frente. Solo cansada, papá. Este lugar es mucho para mantener. Miró alrededor, su expresión volviéndose pensativa. Sí, es mucho para cualquiera. Tal vez pueda hablar con Victoria para ver si podemos contratar ayuda. Casi me reí. Buena suerte con eso, ella piensa que soy su sirvienta personal. El rostro de papá se endureció ligeramente,
algo que no había visto en mucho tiempo. Eso no es lo que pretendía cuando nos mudamos aquí. Me encargaré de eso, Tania. No deberías cargar con todo este peso. A pesar de sus buenas intenciones, las conversaciones con Victoria parecían entrar por un oído y salir por el otro. Asentía, sonreía con esa sonrisa apretada suya y luego volvía a los negocios como de costumbre. Tania, los setos están crecidos. Tania, las habitaciones de huéspedes necesitan sábanas limpias. Era agotador tratar de cumplir con sus estándares, pero eso me hacía más obstinada también. No iba a dejar que me quebrara. Hacía el trabajo, mantenía la cabeza baja y contaba los días hasta poder irme a la universidad. La idea de encontrar mi propio espacio, donde nadie pudiera decirme cómo limpiar un piso o cuando debía estar lista la cena, era lo que me mantenía en pie. Finalmente, el día llegó. Me iba a un lugar donde la voz de mi madrastra no podía alcanzarme, una ciudad a kilómetros de distancia donde podía empezar de nuevo. Empaqué temprano esa mañana, cada maleta sintiéndose como un ladrillo en la nueva base que estaba construyendo para mí. Papá salió para despedirse, su rostro intentando sonreír, pero podía ver que estaba destrozado. Tania, ¿estás segura de que tienes todo lo que necesitas?, preguntó, mirando el montón de bolsas y cajas. Y llamarás si necesitas algo. Recuerda que el dinero para tu alquiler y libros estará en tu cuenta, revisa cuando llegues. Papá, relájate, estaré bien. Solo voy a la universidad, no a Marte. Intentaba mantener el ambiente ligero, para hacerlo más fácil para él, pero mi propio corazón latía con fuerza en mi pecho. La libertad de vivir sola era todo lo que había soñado y más. Mi apartamento era pequeño, pero era mío. Nadie me decía que limpiara, nadie a quien rendir cuentas, solo mi propio espacio. Mis clases eran difíciles, pero yo era más fuerte. Estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad, estudiando mucho y manteniendo mis calificaciones altas. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que vivir con un presupuesto ajustado no era tan fácil como pensaba. El dinero siempre estaba en mi mente. No salía mucho, no veía el punto en gastar dinero en fiestas cuando tenía una meta en mente. En su lugar, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una cafetería local. No era glamuroso, pero era ingreso, y cada pequeño bit ayudaba. Una noche, mi compañero de trabajo, Miguel, me sorprendió contando mis propinas por tercera vez. Se apoyó en el mostrador, con una sonrisa en su rostro. ¿Estás tratando de hacer que esos billetes se multipliquen mirándolos? Rodé los ojos, metiendo el dinero en mi billetera. Solo asegurándome de que tengo todo. Presupuestar no es exactamente emocionante. Miguel rió, quitándose el delantal mientras se preparaba para cerrar. Sabes, podrías relajarte un poco. Sal con nosotros esta noche, solo tomaremos una bebida para desestresarnos. Dudé, era tentador, pero, lo siento, no puedo. Necesito ahorrar cada centavo que gano. Tal vez la próxima vez. Estaba aquí para construir un futuro, uno en el que sería financieramente estable para no tener que depender de nadie, ni de Victoria ni de nadie más. Quería ahorrar lo suficiente para comprarle algo bonito a papá, algo que le mostrara cuánto apreciaba todo lo que había hecho por mí. Justo cuando pensé que tenía mi vida en la universidad bajo control, todo comenzó a desmoronarse. Comenzó con una llamada que nunca vi venir. Victoria estaba en la otra línea, su voz fría y distante al darme la noticia que cambiaría mi mundo. Tania, tu padre está pasando por una mala racha financiera, dijo sin un atisbo de simpatía. Estamos ajustando cinturones aquí, y desafortunadamente, eso significa que no podemos enviarte dinero para tu alquiler. La línea se cortó antes de que pudiera protestar. Estaba atónita, la realidad de mi situación instalándose lentamente. No más dinero significaba no más apartamento por mi cuenta, no más red de seguridad. Tenía que actuar rápido. Expliqué mi situación a Jenny, mi amiga y compañera de clase en la universidad. Ella era de las más bondadosas, siempre dispuesta a ayudar. Tania, eso es horrible. Mira, ¿por qué no te mudas conmigo? Podemos dividir el alquiler y será más barato para ambas, ofreció mientras estudiábamos en la biblioteca. Mudarse con Jenny fue un respiro de aire fresco en un tiempo asfixiante. Compartimos los costos, lo que hizo la vida algo más manejable. Pero justo cuando me estaba ajustando a esta nueva normalidad,
llegó otro golpe. 6 meses después, Victoria me envió un mensaje por una red social. Esta vez, no más dinero para la matrícula tampoco. La situación de tu padre no ha mejorado. Necesitas valerte por ti misma ahora. Al leer esas palabras, sentí una mezcla de ira y desesperación. Mis ahorros eran escasos, devorados por las facturas y necesidades. Apreté aún más mi presupuesto, recortando todo lo no esencial, especialmente la comida. Las comidas se volvieron más pequeñas, más sobre sustento que disfrute, y mi ropa comenzó a colgar más suelta en mi cuerpo. Una noche, Jenny tocó a mi puerta, sus brazos cargados de bolsas de supermercado. Debió notar mi pérdida de peso. Hey, compré algunas cosas extras. Hice demasiada cena también. Deberías venir a comer con nosotros. Asomé la cabeza, viendo la cálida luz y oliendo la comida desde la cocina. Mi estómago gruñó, pero negué con la cabeza. Gracias, Jen, pero no puedo. Necesito ahorrar cada centavo para pagar la matrícula de alguna manera. Jenny frunció el ceño, su mandíbula apretándose con determinación. Tania, necesitas comer, y no vas a pagar esto, ¿ok? Son solo sobras. Quería discutir, mantener ese hilo de independencia al que me aferraba, pero otro gruñido de mi estómago me traicionó. Está bien, tal vez solo un poco. Gracias, Jen. A medida que avanzaba el semestre, me sumergía aún más en mis estudios, si es que eso era posible. La única forma de salir de este lío financiero era a través de becas, y no iba a dejar que nada pusiera en peligro eso. Jenny a menudo trataba de convencerme de tomar descansos, ir a fiestas o simplemente pasar el rato con amigos. Tania, vamos, no puedes estudiar todo el tiempo. Sal con nosotros esta noche, será divertido y necesitas un descanso. Siempre tenía la misma respuesta. No puedo, Jen. Realmente necesito aprobar estos exámenes. Pero siempre estás trabajando o estudiando. Cuando te relajas, protestaba Jenny, su preocupación evidente. Relajarse no paga las cuentas, respondía secamente, sin apartar los ojos de mis libros. A medida que aumentaba la presión, mi cuerpo comenzó a sentir la tensión. Las largas horas en mis trabajos, seguidas de noches aún más largas de estudio, me dejaban exhausta, funcionando con lo mínimo. Pero no podía parar, no cuando estaba tan cerca de ganar esa beca, no cuando mi futuro entero estaba en juego. El turno en el restaurante se había alargado eternamente, y para cuando fiché la salida, el sol ya pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa. Exhausta no era suficiente para describir cómo me sentía, pero las clases esperaban y tenía un examen a preparar. Arrastrando los pies hasta mi apartamento, planeaba tomar una ducha rápida e ir directo al campus. Sin embargo, al alcanzar mis llaves, una oleada de mareo me envolvió, el mundo giró salvajemente y el suelo pareció precipitarse hacia mí. Lo último que recuerdo fue el pavimento frío contra mi mejilla, luego oscuridad. Desperté de golpe, el olor estéril de antiséptico inundando mis sentidos. Parpadeando contra las duras luces fluorescentes, me encontré en una cama de hospital, un suero conectado a mi brazo y Jenny sentada a mi lado, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. Tania, estás despierta. Dios, me asustaste. Te encontré desmayada fuera de tu apartamento, dijo, su voz temblorosa. Colapsaste, Tania. El doctor dijo que estás severamente desnutrida y deshidratada. Te has estado exigiendo demasiado. Necesitas descansar. El descanso era un lujo que no podía permitirme, no ahora, no con todo pendiendo de un hilo. Pero discutir se sentía como correr un maratón, y no tenía la energía. Después de un par de días bajo observación, me dieron el alta con estrictas instrucciones de tomarlo con calma, instrucciones que podrían haber sido escritas en arena por todo el bien que hicieron. Me dirigí directamente a casa, mi cuerpo débil pero mi mente corriendo con todas las cosas que necesitaba ponerme al día. Una vez en casa, intenté llamar a papá. Necesitaba escuchar su voz, contarle lo que había pasado, tal vez, solo tal vez, podría ayudar. Pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Frustrada y sintiéndome más sola que nunca, llamé a Victoria. Ella contestó al tercer timbre. Sí. Soy Tania, yo. Empecé, pero las palabras se enredaron, gruesas con emociones que no podía controlar.
Tu padre está fuera del país por negocios, interrumpió bruscamente, y antes de que preguntes, no podemos ayudarte. Estás sola. Sus palabras fueron como una bofetada, pero no hay nada más que discutir, Tania. Eres adulta, maneja la situación. La línea se cortó, dejando un silencio ensordecedor. Me senté ahí, con el teléfono en la mano, el peso de su desdén aplastándome. Fue entonces, en ese apartamento silencioso, que la realidad de mi situación realmente se asentó. Estaba sola, completamente sola. Los exámenes se acercaban, cerniéndose sobre mí como nubes oscuras listas para estallar. El estrés era algo tangible, envolviendo su mano alrededor de mi garganta, dificultando la respiración. Para mantenerme al día con mis estudios, no tuve más remedio que dejar uno de mis trabajos. El dinero, ya escaso, ahora se sentía como si se hubiera secado por completo. Sentada frente a Jenny en el pequeño restaurante que frecuentábamos, jugueteaba con el borde del menú, mi estómago gruñendo pero mi billetera dolorosamente vacía. Deja de mirar los precios, Tania. Yo invito, ¿ok?, dijo Jenny, su voz firme pero gentil. Estaba tratando de ser solidaria, pero aceptar ayuda nunca se hacía más fácil. Te pagaré cada centavo, murmuré, sintiendo el peso de cada palabra. Jenny rodó los ojos, una sonrisa asomando en sus labios. Sí, lo sé. Solo pide algo contundente, ¿de acuerdo? Pareces necesitarlo. A regañadientes, pedí la comida más barata, mi orgullo dolido con cada palabra, pero Jenny tenía razón. Necesitaba la energía, especialmente ahora. A medida que llegaban los exámenes, uno tras otro, puse todo lo que tenía en ellos. Las noches se desdibujaban en días, libros de texto y notas esparcidos a mi alrededor como una fortaleza. Cuando llegaron los resultados, no podía creer lo que veía. Notas perfectas, y un bono de matrícula, pequeño pero significativo, al final de un túnel muy oscuro. Debería haber estado eufórica, pero todo lo que podía hacer era desplomarme en la cama, mi cuerpo y mente apagándose por el agotamiento. Dormí durante días, perdiendo llamadas y mensajes, el mundo siguiendo sin mí. Una noche, envuelta en la soledad de mi pequeño apartamento, soñé con mamá. Estaba en nuestra vieja cocina, tarareando una melodía, su sonrisa cálida y acogedora. Tania, ven aquí, cariño, llamó, su voz un suave eco de días mejores. En mi sueño, fui hacia ella, disfrutando la sensación de estar en casa, de sentirme segura. Pero como todos los sueños, terminó, y desperté llorando, el dolor en mi pecho crudo y feroz. La soledad del apartamento era asfixiante, y una necesidad desesperada de conectarme con ella me abrumó. Tomé una decisión entonces, una que se sentía como aferrarse a un clavo ardiendo pero necesaria. Iría de regreso a mi ciudad natal, visitaría su tumba y tal vez, solo tal vez, encontraría algo de esa paz que buscaba en mi sueño. Revisando mi cuenta bancaria, calculé lo que podía permitirme, un boleto de autobús barato, el más barato que pude encontrar. Jen, voy a casa por unos días, le dije por teléfono, mi voz más firme de lo que me sentía. Casa. Hubo una pausa, y pude imaginar su ceño fruncido de preocupación. ¿Estás segura de que es una buena idea? Está bien, pero llámame, ¿de acuerdo? En cualquier momento, día o noche. Prométemelo. Lo prometo, dije, sintiendo un hilo de calidez por su preocupación. El viaje de regreso fue un borrón, mis pensamientos un enredo de recuerdos y suposiciones. Cuando el autobús llegó a las calles familiares de mi ciudad natal, una mezcla de temor y anhelo se asentó en mi estómago. Se suponía que sería una visita simple, un momento para sentirme cerca de mamá otra vez. Pero mientras caminaba entre las tumbas, una figura en la distancia captó mi atención. Mi corazón se aceleró, alto, con la inclinación familiar de los hombros, arrodillado junto a una tumba. Aceleré el paso, incredulidad y esperanza revolviéndose dentro de mí. Papá, mi voz era tímida, casi temerosa de romper el frágil momento. La figura se giró y nuestros ojos se encontraron. Hubo un destello de confusión, luego reconocimiento y algo que se parecía mucho al dolor. Tania, su voz se quebró, llena de emoción. Había pasado tanto tiempo. Corrí hacia él, sin importarme el frío o las lágrimas que comenzaban a brotar. Papá, ¿qué haces aquí? Se levantó rápidamente,
casi tropezando en su prisa, y me envolvió en sus brazos. De repente, tenía 5 años de nuevo, segura y protegida. Tuve un sueño sobre tu madre, confesó, apartándose lo suficiente para ver mi rostro. Ella me dijo que viniera aquí hoy. Me quedé boquiabierta, el paralelo demasiado fuerte para ignorarlo. Yo también soñé con ella. Por eso estoy aquí. Papá secó mis lágrimas con un viejo pañuelo, áspero y un poco deshilachado. Parece que todavía nos está cuidando, ¿eh? Sí, parece que sí, coincidí, una risa mezclándose con mis lágrimas. Deberíamos hablar, Tania. Vuelve a casa conmigo, sugirió papá, su tono esperanzado pero cauteloso. Dudé, imágenes de Victoria y su mirada fría pasando por mi mente. ¿Estás seguro? ¿Qué hay de Victoria? Se las arreglará. Eres mi hija y tenemos mucho de qué hablar. Su voz tenía una firmeza que no había escuchado en mucho tiempo. El viaje a la casa estuvo lleno de un silencio incómodo pero reconfortante. Cuando llegamos, Victoria estaba en el jardín delantero, podando rosas con cortes afilados que parecían eco de su estado de ánimo. Tania, ¿qué haces aquí?, se enderezó, sus ojos entrecerrándose al verme. Di un paso adelante, fortalecida por la presencia de papá. Vine a ver a papá. Tenemos cosas de las que hablar. Papá asintió hacia Victoria. ¿Por qué no nos preparas algo de cena? Estaremos adentro. Su boca se apretó, pero asintió con rigidez y se dirigió al interior. Papá me llevó a la sala de estar, un espacio que alguna vez se sintió cálido, pero ahora parecía diseñado para la apariencia más que para la comodidad. La tensión en el comedor era palpable, suficiente para cortar con un cuchillo. Victoria, más pálida de lo usual, estaba ocupada con algún quehacer, pero la voz de papá la detuvo en seco. Siéntate, no hemos terminado aquí. A regañadientes, Victoria se sentó, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Papá se volvió hacia mí, su ceño fruncido con preocupación. Tania, has perdido mucho peso. ¿Estás en alguna dieta? Negué con la cabeza, una risa amarga escapando de mí. ¿Dieta? No por elección, papá, es por necesidad. He estado luchando para llegar a fin de mes porque he estado pagando mi matrícula y todos mis gastos por mí misma. Su confusión era evidente. ¿De qué estás hablando? He estado enviando 3,000 pesos cada mes para cubrir tus gastos, depositados en tu cuenta el 15 de cada mes, sin falta. Lo miré, atónita. Papá, no he visto un centavo de ese dinero en los últimos 2 años. He estado trabajando en 2 empleos solo para pagar mis facturas y la matrícula. El color desapareció del rostro de papá mientras se volvía hacia Victoria. ¿Es esto cierto? ¿Dónde está el dinero, Victoria? Victoria se levantó de golpe, su silla rascando ruidosamente el suelo. Yo lo necesitaba. No se suponía que fuera permanente. La voz de papá era un gruñido bajo. Cuéntame todo, ahora. Ella dudó, luego confesó. Me metí en un esquema piramidal financiero. Pensé que podría ganar dinero rápido y solucionar nuestros problemas financieros, pero terminé endeudada. Las personas con las que traté no son del tipo al que se le puede decir que no. Usé el dinero de Tania para pagarles. Pensé que podría reponerlo antes de que alguien lo notara. Las manos de papá temblaban. Pusiste en peligro la salud de mi hija, su educación, por un esquema de hacerse rico rápido, y ocultaste esto de mí. No sabía qué hacer, gimió Victoria, su compostura habitual desmoronada. Te vas a ir esta noche, dijo papá firmemente, poniéndose de pie. Y hemos terminado. Quiero el divorcio. Después de que Victoria empacara apresuradamente algunas pertenencias y se fuera, papá se volvió hacia mí, sus ojos llenos de tristeza. Tania, lo siento mucho. No tenía idea. A partir de ahora, manejaré tus finanzas directamente. No más intermediarios. Logré esbozar una pequeña sonrisa. En realidad, papá, conseguí una beca recientemente. La matrícula está cubierta. Sus ojos se iluminaron, el orgullo superando la ira. Esa es mi chica, siempre haciéndome sentir orgulloso. Pero te mereces un descanso. ¿Qué tal unas vacaciones de verdad, junto al mar?
te lo has ganado. Las vacaciones fueron como un sueño, cielos azules, playas doradas y el sonido relajante de las olas. Fue una oportunidad para recargar energías, dejar atrás las luchas y el dolor. Volví con un vigor renovado, lista para enfrentar mis estudios con un nuevo entusiasmo. De vuelta en la escuela, aún trabajaba a tiempo parcial, no por necesidad, sino para ahorrar para algo especial, un regalo para papá, una muestra de agradecimiento por todo. A pesar de las dificultades, los desafíos, me encontraba asistiendo ocasionalmente a fiestas con amigos, permitiéndome disfrutar de la vida, no solo soportarla. Veo que sales más, notó Jenny una noche mientras me vestía. Sí, tratando de encontrar un equilibrio, supongo. Estoy aprendiendo que está bien divertirse un poco, respondí, ajustando mis aretes. Solo no te olvides de nosotros cuando seas famosa, bromeó, lanzándome un cojín. No lo haré, nunca podría, reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Al mirarme en el espejo, vi el reflejo de alguien que había pasado por una tormenta y emergido más fuerte. Aún era cuidadosa con el dinero, algunos hábitos son difíciles de cambiar, pero ahora no era por desesperación, sino por un deseo de construir un futuro. Un futuro que finalmente se veía brillante.